¿sí? Bueno, uno de los temas más importantes que manejamos en esta materia es lógica, ¿sí? Fíjense que la materia se llama álgebra y lógica computacional, así que lógica es una de las patas importantes de la materia, ¿sí? Lógica, la lógica que vamos a utilizar es la que se utiliza en computación, es la lógica binaria. ¿Qué quiere decir lógica binaria? Es la lógica que utiliza dos posibilidades. Ustedes saben que computación, todo el sistema de computación es binario, ¿sí? O sea, los estados son o hay corriente o no hay corriente, está, qué sé yo, un punto en el disco duro cargando, digamos, que está cargado magnéticamente, está polarizado norte-sur o sur-norte, digamos, todo es binario, ¿sí? Los cálculos que se hacen adentro también son con ceros y unos, o sea, siempre hay dos posibilidades. Dentro de la lógica binaria vamos a ver lo que es la lógica proposicional, o sea que es una lógica basada en proposiciones, ¿sí? ¿Qué es una proposición? Bueno, una proposición, ustedes lo van a ver en la teoría, una proposición es una afirmación, es una afirmación. Y una afirmación de la cual ustedes pueden decir si esta afirmación es verdadera o si es falsa. ¿Está bien? O sea, es una cosa que admite solamente, digamos, eh, tener dos opciones. O afirmo algo que es verdadero o afirmo algo que es falso. Por ejemplo, si yo digo, hoy es miércoles. Estoy afirmando que hoy es miércoles y eso es verdadero, ¿sí? Cuando hablamos de verdadero o de falso, vamos a llamar a estas dos posibilidades el valor de verdad. El valor de verdad de la proposición, ¿sí? Entonces, si yo digo eh, hoy es miércoles, esperen que escribo bien acá, ¿verdad? Tengo una letra muy fea, ¿eh? Muchas veces porque trato de escribir rápido. Si digo hoy es miércoles, el valor de verdad es verdadero de esa proposición. Si yo digo hoy es martes, también es una proposición y su valor de verdad es falso. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo digo, hago la pregunta, ¿hoy es martes? ¿Qué me van a decir? Que es falso. Bueno, en realidad me van a No, decir que eso no es una No es una proposición, proposición. porque eso no es una afirmación, es una pregunta. Y una proposición es una afirmación. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que la sí. afirmación no involucra que ustedes conozcan el valor de verdad. Por ejemplo, si yo digo, Dios existe. Esto, ¿alguien sabe si... Bueno, en principio, ¿esto es una proposición? Sí. 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 No. ¿Qué valor de verdad tiene? Depende de cada persona. Depende Claro. de cada uno. En principio es imposible de determinar, ¿no? Estamos de acuerdo que nadie puede a ciencia cierta decir yo conozco el valor de verdad y convencer al resto de que el valor de verdad es ese. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí. Evidentemente, Dios existe, es una afirmación, esto puede ser verdadero o falso, y entonces desde ese punto de vista es una proposición. ¿Sí? Es una proposición. Si yo digo, ayer comí milanesa, bueno, los alumnos que recursan
Dirán, este profe come milanesa siempre, porque siempre uso los mismos ejemplos, ¿no? Pero ayer comí milanesas. ¿Es una proposición? Sí, 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 también. Bueno, ¿y cuál es el valor de verdad? depende Ahí de sería, qué comió cada claro, uno. En realidad lo conozco yo y mi entorno familiar, digamos, ¿no? O sea, ustedes desconocen el valor de verdad. Fíjense en que en la primera que habíamos dicho, hoy es miércoles, el valor de verdad es conocido por todos los que estén ubicados temporalmente, mientras que en alguna, como Dios existe, no se conoce el valor de verdad. Y en esta de ayer comí milanesas, el valor de verdad es conocido por algunas personas. ¿Estamos de acuerdo? Eso no involucra que las tres sean proposiciones. ¿Sí? Normalmente cuando ustedes programen una computadora, o sea, confeccionen el programa, van a tener que declarar sentencias que toman decisiones basadas en proposiciones. Esas decisiones van a ser bifurcaciones o ciclos o un montón de cosas basadas en que la respuesta tenga un valor de verdad verdadero o que tenga un valor de verdad falso. Y a partir de esa decisión, la bifurcación tomará uno u otro sentido, otro contexto, otra secuencia de sentencias a realizar. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿lo puedo Sí, interrumpir un segundo? sí, cómo no. Estaba mirando el video de Hernán Sí, sobre lógica, que bueno, él explica que básicamente cuando tenés una proposición, él lo hacía con el ejemplo de la lluvia, ¿no? Que se sí. puede dar, digamos, una situación donde uno diga llueve, pero que uno pregunte dónde llueve o cuándo llueve, ese tipo de cosas. Que en este caso, por ejemplo, si uno dice que ayer comió milanesas, ya digamos que se toma como que es una afirmación, como que es verdadero, No, no no, no, importa no. si o No, no, no. no, no. Ayer comí milanesas es una afirmación. Claro, ¿Sí? claro, por eso. Pero afirmación desde el punto de vista de que yo afirmo que ayer comí milanesa, pero puedo estar Ah, ok, mintiendo. El valor de claro, verdad puede ser falso. Igual que digo, hoy es martes. Y no, mentira, eso es falso, ¿está bien? Pero claro. afirmo que hoy es martes. Bueno, no. Ujú. O sea, digamos, una proposición es una declaración que admite ser verdadera o falsa. ¿Sí? Se excluyen terceras posibilidades. No hay, Claro, puede ser o me parece que, desde ese punto claro. de vista, el video de Hernán, cuando hablaba de la lluvia, lo que trataba de decir es contextualizar el tema. Si yo digo, miro por la ventana y no llueve, no es lo mismo para mí que para ustedes. ¿Está bien? Ujú. Si digo, Claro, está lloviendo. Ustedes van a decir, pero ¿cómo? Esperen un cachito. Yo estoy en, en la Patagonia, porque justo estoy vacacionando, pero empecé la universidad en la Patagonia y acá está lloviendo. Yo no sé lo que pasa allá. Entonces, desde ese punto de vista, la proposición no debería presentar ambigüedad, porque eso permitiría que tenga una condición de verdadero y falso simultáneamente, y eso no es aplicable, eso no es admisible. ¿Estamos de acuerdo? ah, ok. Entonces, cuando hagamos una proposición, el contexto tiene que ser un contexto entendible por todos. Es un contexto que no admite discusión. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Eso dale. es lo que decía Hernán. En general, una proposición, por ejemplo, esta Dios existe o ayer comí milanesas, se la suele simbolizar con una letra minúscula. Y se utilizan en general letras minúsculas a partir de la P. Entonces se pone P, dos puntitos, Dios existe. Ayer con milanesas podría ser Q. Y Claro. entonces Q es la forma que nosotros tenemos para declarar esta proposición. Vieron que a veces nosotros en álgebra, cuando realizamos una ecuación, bueno, lo que tratamos de buscar es el valor de la X. En realidad, Ujú, X es una variable y podría haber sido cualquier otra letra. Podría haber ujú. sido una J, podría haber sido una A, pero bueno, casi siempre se pone la X para la incógnita. Bueno,
Acá también se puede usar cualquier otra letra, pero digamos así, por convención, se utilizan letras a partir de la P. P, Q, etc. Por supuesto, estamos hablando de que la cantidad de letras alcancen. Si no alcanzan la letra, vamos a tener que empezar a usar subíndices, ¿no? Entonces, podría ser P sub 1, P sub 2, así numerado los subíndices, porque la cantidad de proposiciones que tenemos es tan grande que no nos alcanza el diccionario. Las proposiciones, en general, se agrupan en dos tipos importantes. Una es la proposición simple, ¿sí? La proposición simple es la que tiene una única declaración, y la proposición compuesta, que es la que tiene, bueno, tiene una única declaración, pero está compuesta de varias simples, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo de una compuesta? Por ejemplo, si yo digo, está nublado y no llueve. Entonces uno podría decir, P, está nublado. Esa es una afirmación, ¿sí? Y Q, no llueve, es otra afirmación. Si yo digo, está nublado y no llueve, estoy diciendo P y además Q. Esta I, en la simbología matemática, la simbolizamos con una especie de B invertida. Otra cosa que solemos usar en matemática es la O. Y esta la anotamos como si fuera una B hacia arriba, ¿sí? Uno podría decir, por ejemplo, no sé, a ver, me casaré con un chico rubio y alto. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá es medio difícil de ver cuál es la proposición P y cuál es la proposición Q. A ver, ¿alguien puede determinar cuál es la P y cuál es la Q? ¿Cómo podríamos poner la P? La P Me podría casaré. ser... La P, me casaré. La P, me casaré. Y la Q, que es un chico La rubio Q. y flaco y alto. Pero fíjense en que me casaré no indica nada. En realidad, Para mí es me casaré con un chico rubio y Q sería alto. bueno, ahí está. La P podría ser, me casaré con un chico Ah, rubio, y la Q es, me casaré con un chico alto. Fíjense en que en ambos casos estoy hablando que me casaré con un chico, pero rubio es una condición y alto es otra. Entonces, esto que está acá va a ser P y Q. ¿Estamos de acuerdo? Si, bueno, Profe, sí. ¿eso porque tiene que ver con las condiciones? O sea, tiene que ser rubio, el otro es porque tiene que ser alto. Sí, obviamente no son condiciones, son proposiciones, ¿no? Pues yo estoy Proposiciones, afirmando. sí. Sí, yo estoy afirmando, me casaré, si bien es algo futuro, bueno, estoy afirmando que me casaré con un chico rubio y me casaré con un chico alto. O sea, me casaré con un Ok. chico rubio y alto. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo hace una señorita, y otra señorita dice, me casaré con un chico rubio o alto. Bueno, acá P y Q siguen estando, pero la proposición, estamos hablando siempre de que estas son proposiciones compuestas, ¿no? Porque cada una de estas P y Q es simple. ¿Estamos de acuerdo?
ahora estoy usando la O. Fíjense en que la O la escribíamos con la B corta, ¿sí? O sea, con esta especie de B corta. No es exactamente una B corta. Una B corta es algo así. Esto es un poquito más grande, o sea, más ancha la boca, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes de esto? Digamos, si alguien me mira la primera y mira la segunda, ¿todo el mundo se da cuenta que la primera es más pretenciosa que la segunda? La segunda Sí, parece más sí, sí. conformista, ¿no? Sí, porque la segunda sería como, pone una de las dos y la otra sería como las dos. Está como dudando. Efectivamente. Pone una de la de abajo pone una de las dos condiciones, mientras que la otra pone las dos condiciones. Esto nos da idea de confeccionar lo que se llaman las tablas de verdad, ¿sí? Las tablas de verdad, bueno, están basadas en construir a partir de proposiciones simples, por ejemplo, P y Q, construir el valor de verdad de una proposición compuesta. Entonces, ¿cómo sería? A ver, yo tengo dos posibles valores para P. Un valor es verdadero y otro valor es falso. Pero para Q también tengo dos posibles posiciones. Puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, como tengo dos para P y dos para Q, entonces en total tengo 4 posibilidades. Que la P sea verdadera y la Q verdadera o falsa, o que la P sea falsa y que la Q sea verdadera o falsa. ¿Estamos de acuerdo que son 4 posibilidades? ¿Sí? Por cada una de estas, la condición me casaré con un chico rubio y alto solamente se da si ambas son verdaderas. Porque si no es rubio, no me caso, si no es alto, no me caso, y si no es ni rubio ni alto, no me caso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Entonces, esta es la tabla de verdad, así se llama, tabla porque tiene forma de tablita, y de verdad porque da valores de verdad en función de los valores de verdad iniciales para mis proposiciones simples, ¿sí? Entonces, esta es la tabla de verdad de la I. La I también se la llama conjunción, ¿sí? A ver, vamos a escribirlo en imprenta, a ver si me queda mejor la letra. Profe, no me acuerdo lo que era la B invertida. La B, esta es la B invertida, llamás vos, esta es la B invertida, esta es la I. ¿Puedes subir un poquito más arriba? Una O es, bro. Ah, es una O. Esta B normal es la O, ¿está bien? La O, listo. Pensé que era una B. Sí, es como un poquito como el simbolito de la B, pero yo digo que es más abierto, ¿está bien? No, la B parece que fuera más cerrada. Listo. Esta es la O, y la O la solemos también llamar disyunción, ¿eh? Disyunción. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo sería la tabla de verdad de la disyunción? Bueno, nuevamente tengo valores para P y para Q, y voy a tener valores para P o Q, ¿sí? Entonces, el valor de P puede ser verdadero. Dice que el chiste es más plaga que la mierda. ¿Cómo? Perdón. El caniche está re pesado, por Dios. Ah, sí, los perros, sí, en mi casa. Lamento, pero no los puedo. Bueno, me casaré con un chico rubio o alto. La única forma que no me case es que no sea ni rubio ni alto. Si no, me viene bien, digamos, alguna de las dos opciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Observen ustedes entonces que para la conjunción, para la I, tengo una sola posibilidad de que sea verdadero de 4 posibles. Mientras que para la O disyunción, tengo una sola posibilidad de que sea falsa de 4 posibilidades posibles.
Entonces, si yo me quiero aprender de memoria, que debo aprenderme de memoria, de hecho, las tablas, estas dos tablas, lo que me conviene recordar es la que no se cumple, o sea, es la que está en contra, ¿no? La única que es dispar. Entonces, en la conjunción, la única que es diferente es el grado de verdadero cuando ambas son verdaderos. Y en la O, la única que es diferente es el grado de falso cuando ambas son falsas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una pregunta. En la que es con la O, puso verdadero en las tres porque es como que ella se casaría si fuese rubio o si fuese alto, ¿no? Por eso Claro. en las tres primeras sería verdadero, porque una es alto y otra es rubio. Claro, fíjense, en la primera me dice que es rubio y alto, entonces me caso. Acá es rubio, pero no es alto, me caso igual. En la tercera no es rubio, pero sí es alto. Listo, me alcanza, me caso. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí, Sí. gracias. Otra cosa que es muy importante es la negación. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Viste que arriba puso si es rubio o alto. Sí. Si ponerle en Q dice que es rubio, pero en P es alto. Si cumple una de las dos, tiene que ser sí o sí verdadera. Vos decís en la O. Sí. Acá estoy tomando, digamos, la condición de P, o sea, de que es rubio, es verdadero. Y la de Q, que es alto, también es verdadero. Entonces es rubio y alto. Listo, me caso. ¿Está bien? No sé si venía por ahí la pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Se nota cómo se debe interpretar esto? ¿Sí? Sí. Bien. Gracias. Otra cosa es la negación. La negación es lo contrario de lo que, digamos, toma un valor de verdad. Cada proposición simple, contrario al que tiene la original. La negación, hay varios símbolos que se usan, depende de la bibliografía. Hay un simbolito que es este, que es el que usamos nosotros. En algún caso también van a ver este que no me acuerdo cómo, nunca me acuerdo cómo se llama. Yo le digo new, pero no sé si se llama... bueno, no me acuerdo cómo se llama. El simbolito este que va arriba de la ñ, ¿sí? En algunos libros van a ver esta escritura y en otros van a ver esta otra, ¿sí? Esto se hace a partir de una sola proposición simple, la negación de la simple, ¿sí? La negación de la simple, si es verdadera, la negación va a ser falsa, y si es falsa, la negación va a ser verdadera. Esto es fácil de entender, porque si yo digo, hoy es miércoles, fíjense que el valor de verdad de hoy es miércoles, como proposición simple es verdadero. La negación es, hoy no es miércoles, y entonces eso es falso. ¿Estamos de acuerdo? Que si niego, toma el valor de verdad contrario al que tenía. ¿Sí? A veces confeccionar una negación no es tan sencillo. Pero bueno, vamos a ir, en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir pensando cómo sería cada uno de los casos. Otra proposición compuesta muy, muy utilizada es la implicación. ¿Cuál es la implicación? La implicación es por ejemplo, bueno, se simboliza con una flechita, ¿sí? Vamos a poner implicación. Y ahora voy a poner un ejemplo. La implicación es, por ejemplo, si yo tengo P, bueno, voy a redactarla toda entera y después la dividimos. Si yo digo, si me ofrecen la vacuna, me la aplicaré. ¿Sí? Si me ofrecen la vacuna,
me la aplicaré. Entonces, uno podría decir, ¿no? ¿Cómo divido a esto en dos proposiciones? Está bien que estoy afirmando algo, ¿no? Se entiende que esto es una afirmación y por lo tanto es una proposición. Bueno, esto se puede entender también algo así como, si me ofrecen la vacuna, entonces me la aplicaré. ¿Está bien? Hay un entonces acá implícito que no se ve, pero acá hay una implicación. ¿Está bien? Entonces, si me ofrecen la vacuna, será P. Si me ofrecen la vacuna, y me la aplicaré, es la segunda parte. Este sí que figura acá adelante es parte también de la implicación. Queda más entendible todo esto si yo pongo como proposición directamente me ofrecen la vacuna. Acá es bien concreto, me ofrecen la vacuna. Estoy afirmando que me ofrecen la vacuna. Esto puede ser verdadero o puede ser falso. Me la aplicaré, obviamente, fíjense que estamos dentro de lo que decía Hernán, dentro de una proposición que en el contexto no tiene ambigüedad. Cuando yo digo me la aplicaré, ¿qué me voy a aplicar? La vacuna. Estamos hablando de eso. ¿Estamos de acuerdo que esto no tiene ambigüedad, ¿no? Pero entonces, acá lo que estamos diciendo es que P implica Q. Bueno, y esto amerita un estudio de una tabla de verdad, como siempre, basado en valores originales de P y valores originales de Q. Ya sabemos que a P tenemos que darle dos posibilidades, verdadero o falso, y a Q también. Y entonces la forma de armar una grilla en la tabla es poner en forma alternada la Q y bueno, y P de esta manera, ¿no? Yo siempre comienzo con la primera columna todo verdadero, después voy alternando la segunda y voy alternando las terceras si es necesario. ¿Está bien? A ver. Vamos a pensar esto, cuándo es verdadero y cuándo no es verdadero. A ver. A ver, si me ofrecen la vacuna, supongamos que realmente me la ofrecen la vacuna, y yo digo que me la aplicaré, me la aplico. ¿Esto es verdadero? ¿Es falso? ¿Cómo creen que...? Verdadero. 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 Ahora, si yo digo me ofrecen la vacuna y yo no me la aplico, Falso. estoy contradiciendo lo que estoy Falso. afirmando, ¿no? Falso. Esto es falso. Ahora, ¿puede ser que no me ofrezcan la vacuna y que yo me la aplique igual? Verdadero. Sí. Verdadero. No, Verdadero. Falso. A mí Falso. no me la ofrecen, pero Falso yo me la porque robo y no me te la ofrecen. aplico. Pero la aplicás igual. Me la aplico igual, ¿sí? No, Que no me la ofrezcan y que yo no me la aplique. falso. Sigue siendo Verdadero. verdadero. O sea, Verdadero. el resultado es el mismo. A ver. Claro, 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 no verdadero. rompe la promesa. ¿El resultado es el mismo? Claro, acá esta implicación tiene una única distinta, que es la falsa, que se produce en el segundo renglón. Cuando la premisa es lo que está antes de la implicación, la P, esta proposición simple se llama premisa, y la otra, la Q, se llama consecuencia o consecuente, ¿sí? Entonces, cuando la premisa es verdadera y el consecuente es falso, la implicación es falsa, ¿sí? A veces es más fácil, yo suelo poner un ejemplo porque me rinde mucho, digamos, me parece que didácticamente es muy entendible, que es el siguiente. Lo uso en la universidad y bueno, es el siguiente. Si llueve, el asfalto
está mojado. Lo que cursan conmigo va a decir, profe, otra vez. Bueno, pero uno a veces usa cosas que funcionan y entonces repite el ejemplo, ¿no? A ver. Si llueve, el asfalto está mojado. Entonces, acá, llueve, es la premisa, es la proposición simple. Llueve, ¿está bien? Es una afirmación concreta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, el asfalto está mojado, es Q. Es otra afirmación concreta. ¿Sí? Estamos hablando sin ambigüedad, estamos hablando de que la calle no está techada, ¿estamos de acuerdo? Entonces, observen ustedes que acá es muy entendible, el P implica Q. A ver, si llueve es verdadero, es porque está lloviendo, y obviamente, si llueve, el asfalto, o sea, llueve, el asfalto está mojado, es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ahora, ¿puede ser que llueva y el asfalto esté seco? Sí. O sea que... Sí, puede. Sí. ¿cuándo? No, falso. ¿Puede ser que llueva y el asfalto esté seco? ¿Cómo va a estar seco? No. No. No, ¿Y no. si tiene sí. techo? No, Ese, ¿cómo si tiene está techo. está mojado el piso? ¿Tiene techo? Es falso. Pero yo ¿Cómo va acabo a de tener decir, el asfalto saquemos la de techo? ambigüedad del techo, ¿no? Pero dijo que no, dijo que no. Saquemos Es falso. yo dije, Es saquemos falso. la ambigüedad del techo, de la calle La autopista techada. techada, boludo. ¿Cuántas calles techadas conocen? En Las Vegas hay una. Hay una en Córdoba. En Córdoba. En Córdoba, sí. Capilla del Yo fui a- Monte. En Capilla del Monte. Yo Oh, fui una Capilla vuelta, del me Monte dice, es vos re agarrás la lindo. techada. Fui a la oficina de turismo y me decía, vos agarrás la techada, ahí en el segundo local. Y yo digo, ¿qué miércoles es la techada? Y la techada era una calle techada. Pero la techaron, es real. Sí, es una calle techada. Bueno, pero por eso yo dije, hagamos de cuenta de que no está techada la calle, ¿no? O sea, saquemos la ambigüedad de esa. Es el asfalto de, no sé, de la autopista acceso este, no sé, a la altura que ustedes quieran. ¿Sí? No está techado. Entonces, ¿puede ser que llueva y el asfalto esté seco? No, eso es falso. Ahora, puede ser que no llueva y el asfalto esté mojado. Sí, puede ser. Cayó Sí, sí. rocío. Cayó rocío o llovió Regó la antes. vecina. O regó la vecina, o pasó un camioncito de esos que pierden agua, que son los que se usan para regar, mojó, y entonces eso es verdadero. Lo más seguro que ocurre es que si no llueve, No está el mojado asfalto el esté seco. piso. Seco. Entonces ambas cosas son verdaderas. ¿Ven? O sea, si no llueve, el asfalto está seco, es cierto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esta implicación entonces, esta tabla de verdad? Sí. Bueno, estas tablas de verdad son las que ustedes van a utilizar. Estas se la van a tener que aprender de memoria y la van a usar toda la vida. ¿Sí? Son las 4 esenciales que ustedes van a usar toda la vida. En computación, ustedes van a ver otras tablas que se utilizan. Nosotros no solemos darle mucha importancia. Voy a mencionar solamente una. Es la tabla del O con acento, ¿sí? Que este es el O. Abel, perdóname, sí. la que sí vamos a usar es la del bicondicional o doble implicación, ¿no? Sí, pero ahora a partir Ah, de... está bien, no, pensé A que... partir de esto, sí. Ok. Vieron que hoy hablamos de un O, que lo simbolizamos, lo simbolizamos con una rayita así, ¿no? Este es el O. Ahora hay otro O, que es un O con una rayita abajo, que se lo suele llamar O excluyente. Mientras que este O es el O incluyente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo digo, no pagan entrada.
no pagan entrada. Menores de 10 años o jubilados. Entonces, P es no pagan entrada. Menores de 10 años. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que Q es no pagan entrada, jubilados. Jubilado. Y entonces la tabla de verdad para esto, para P o Q, ¿cómo sería? A ver, verdadero, verdadero, falso, falso. Falso. Verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. A ver. Verdadero. ¿Puede ser que una persona sea menor de 10 años y que sea jubilada, que ambas sean verdaderas? No. Falso, No, falso. Esto es falso, ¿está bien? Ahora, ¿puede ser Verdadera. que sea menor de 10 años y no pague entrada? Sí. Sí, verdadero. Y si es jubilado, no paga entrada. También. Ahora, si no es menor de 10 ni jubilado, esto es Paga falso. entrada. ¿Está bien? Fíjense en que es excluyente porque no se pueden dar las dos situaciones simultáneamente. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia de la otra, donde se podía ser rubio y alto, podía cumplir las dos condiciones. ¿Estamos bien con eso? Sí. Bueno, vamos a la que nos estaba diciendo Virginia, que es la doble implicación. Perdón, ¿podemos ver la tabla de verdad de vuelta de la anterior? Sí, ¿cómo no? ¿Esta? Sí. Esto te queda todo grabado, así que si ustedes quieren, acá voy a arreglar un poquito la letra. Falso, falso. Y acá estaba el palito de la... ¿La puede explicar de nuevo, profe? Sí, vamos con esto. P verdadero y Q verdadero implica que la persona no paga entrada porque es menor de 10 y además no paga entrada porque es jubilado. ¿Puede ser jubilado y menor de 10? No. No. En principio vamos a descartar todas esas ambigüedades y suponemos que no. ¿Está bien? Que esto es falso. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que las otras dos cumple una de las dos condiciones y entonces es verdadero. Y si no cumple ninguna de las dos, obviamente debe pagar entrada. ¿Está bien? Está bien. Gracias. Bien. Bueno, vamos con la doble implicación. La doble implicación sería algo así. Sería P, si, solo si, Q. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, esto se entiende como que es equivalente. Estos tres rayitas, o sea, un igual con una rayita más, para nosotros es el símbolo de equivalente. ¿Sí? A ver. Esto es equivalente. Entonces, esto es equivalente a decir P implica Q. Y esto, lo pongo entre paréntesis, pasa a ser una compuesta. Además de esto, pasa que Q implica P. O sea, la flechita va hacia un lado y va hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, la de la izquierda es una proposición compuesta y obviamente la de la derecha también es una proposición compuesta. De hecho, es una proposición compuesta un poquito más elaborada. No obstante que es más elaborada, arranca con dos únicas premisas simples. Las dos únicas premisas simples son P y Q. ¿Está bien? Entonces vamos a armar una tabla con P y Q. Vamos a armar partecitas adicionales. Esta ya la teníamos. Vamos a armar... Estoy armando lo que está entre paréntesis a la derecha. Sí, decime.
Yo mientras sigo escribiendo. Q implica P. Y bueno, esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4. A los efectos de escribir todo esto junto, voy a poner que la columna 3 se conjuga, conjunción, la 4. ¿Sí? Y entonces estoy simbolizando todo esto que está acá. ¿Sí? Y por último podríamos poner P si, solo si, Q. Entonces, valores de verdad para P. Como son 4 posibilidades, vamos a distribuir en 2 y 2. Valores para Q, valores de verdad alternados. Empezamos con verdadero, continuamos con falso. Bueno, esta P implica Q ya la hicimos, ¿no? Esta, ¿recuerdan que había una sola diferente? ¿Cuándo era diferente esta? Cuando Q era falso. Q es falso en el segundo y en el cuarto. Cuando era verdadero al principio. Claro, cuando el antecedente era verdadero y el consecuente es falso. Acá es falso. ¿Sí? En el resto de los casos es verdadero. Muy bien, acá tengo una implicación. ¿Cuándo es falsa esta columna 4? Es falsa. Cuando los dos primeros es falso, ¿no? Cuando ambos son falsos. No, es falsa, es una implicación. Es falsa La cuando el tercera. antecedente es verdadero. El antecedente es verdadero, fíjense que es verdadero acá y acá. Y el consecuente es falso. A ver. Q es verdadero en el primero y en el tercero. Sí. Y P en La el tercera. primero, perdona, P en el primero es verdadero y en el segundo es falso. A ver, el antecedente verdadero se da en el primero y en el tercero. El consecuente falso, el consecuente es P, es en el tercero y en el cuarto. Así que coinciden solamente en estas primeras condiciones iniciales de P y Q. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces va a ser falso solamente acá. El resto es verdadero. Fíjense en que es muy práctico mirar cuándo es falso, porque en 4 condiciones iniciales únicas tengo una sola de falso que la tengo que identificar mirando el antecedente y el consecuente y el resto lo completo con verdaderos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Puede ser de nuevo, profe? ¿Mirar de vuelta? Vamos a vuelta. Vamos a mirar la columna 3 para que me parece que es, si uno comprende la 3, después puede comprender la 4. A ver, la 3, P implica Q. P implica Q es falso cuando el antecedente, que es P, es verdadero y el consecuente, que es Q, es falso. O sea que estoy en esta única fila. Acá tengo que mirar lo mismo, pero ahora el antecedente es Q y el consecuente es P. ¿Intercambian de roles ahí? Claro, yo tengo que mirar cuándo Q es verdadero. Q es verdadero acá y acá, en el primero y en el tercero. P es falso en el tercero y en el cuarto. Entonces, ¿cuándo se cumplen las dos condiciones que yo quiero? Antecedente verdadero, En la consecuente tercera falso. línea. Solamente en esta línea. Acá es solamente donde se cumple. ¿Estamos bien? Sí. Entonces este es el único falso. Ahí lo entendí mejor. Perfecto. Me viene bien que ustedes me consulten o me paren porque por ahí la duda de 1 de 2 es la duda de 50%. Y la verdad yo no entendí. ¿Ahora sí se entendió? No, Ah, ¿seguís sin entender? sí, sigo sin entender. A ver. Quizás podría ser con un ejemplo, profe. Iba a decir lo mismo. Bueno, piensen si llueve, el asfalto está mojado, que es el ejemplo que vamos a usar casi siempre. Q es llueve, el asfalto está mojado. ¿A dónde Q es verdadero? Acá llueve y acá llueve. ¿Dónde el asfalto está mojado? En la primera. No, el asfalto está mojado, es P ahora, ¿eh? Ah, Olvidémonos Claro, de esto de claro. acá. Sería ¿Sí? O sea,
El tercero. Si quieren se las borro esta. Ahí está. Entonces, ¿cuándo llueve? Acá y acá. ¿Cuándo el asfalto está mojado? En estas dos. Entonces, ¿cuándo llueve y el asfalto está seco? Solamente en la tercera. Tercera línea. Ah, ¿Estamos bien o seguimos? Ah, profe, a mí me mareaba la tercera columna, profe. Ahora Claro, entendí un poco claro. mejor. Sí. Acá hay que independizarse, ¿eh? Porque yo siempre tengo que mirar las dos consignas originales, las dos premisas. Ahí está simples. más fácil de entender, Claro, digamos. como que la Ahí tercera es más fácil de aprender. y cuarta son separadas. Claro, Claro, la ahí te tercera dice Q confunde. por P. Es como el más y el menos. Es como los Claro. signos de Bueno, matemática. claro, más o menos, sí. Sí, digamos, por eso uno tiene que mirar las columnas de forma separada, siempre pensando en las proposiciones simples. ¿Está bien? Siempre pensando en las simples. Bueno, entonces, vamos para atrás. Continuamos con esto entonces. Ahora se tiene que cumplir la columna 3 y la 4. Estoy en una conjunción, estoy en una I. Y la I, no sé si ustedes recuerdan, que la única condición diferente era la verdad. Digamos, las otras tres son falsas. Entonces, ¿cuándo se producía la verdad? Falsa. Cuando era rubio y alto, se tenían que cumplir las dos condiciones, ¿sí Verdadero. o no? Claro. Se cumple No. solamente, No, falso. se Es cumple falso. solamente Es en la falso. primera. ¿Cómo de nuevo? El Estoy en primero la- es falso y el segundo es verdadero. A ver, chicos, estoy haciendo la columna 3 y Y la 4. 4. La columna 4. Quiero confeccionar acá y ver si es verdadero o falso de acuerdo a estas dos columnas. Sí. Y tiene que ser verdadero y verdadero. es verdadero. Tiene que ser rubio y alto, tiene que darse las Verdadero. dos Sí, es condiciones verdadero. Verdadero. para que sea verdadero. Verdadero. El resto es falso. Es falso. Falso y verdadero. Bueno, acá vuelve a ser verdadero, ¿no? Sí, porque tiene No. 2B. Porque acá tengo Sí. 2B, efectivamente. Bueno, quiere decir que esta de acá, P, sí, solo sí, o la doble implicación, esto se lee sí, solo sí, ocurre P si ocurre Q, y solo si ocurre Q, ocurre P. Esta doble implicación es verdadera acá, falsa acá y verdadera acá. Esto quiero que se entienda bien. P ocurre. Si ocurre Q, fíjense, si es verdadero P, es verdadero Q. Si es falso P, es falso Q, porque ocurre uno, sí o sí, sí, solo sí ocurre el otro. Una implica la otra. No puede pasar, fíjense que es falso, no puede pasar que P sea verdadero y que Q sea falso, porque fallaría esta implicación para un lado. Y no puede pasar que P sea falso y Q sea verdadero, porque me está fallando la vuelta. Tiene que funcionar tanto la ida como la vuelta. ¿Se entiende? Sí, Profe, sí. el ejemplo de la calle mojada y llueve, ¿cómo aplicaría acá? Lo que pasa es que esa no es un sí solo sí. Uno podría tomar un ejemplo de un sí solo sí con las siguientes proposiciones. Profe, ¿puede volver a explicar? Perdón, voy a Sí. volver a explicar lo de lo de P implica Q, la última columna. Mirá las dos columnas adelante. La ¿Esta 1 y de la 2. acá? No, ¿Qué no, implica la Q? última. ¿Q implica P o el sí solo sí? Sí. Bueno, yo digo que es equivalente y entonces pongo el mismo resultado. ¿Está bien? Ok. Pongo el mismo resultado que tenía antes. Pero ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo lo interpreto? A ver, yo digo que es verdadero que P y Q tengan el mismo valor de verdad. La equivalencia involucra, si es verdad, que cuando ocurre P ocurre Q y cuando no ocurre P no ocurre Q. O sea, o son ambos verdaderos o son ambos falsos. No puede pasar
que uno sea verdadero y el otro sea falso. Fíjense que en estas dos condiciones, en estos dos renglones, el sí y solo sí no funciona. Tiene valor de verdad falso. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Vamos a poner un ejemplo para esto. A ver. Voy a poner el triángulo. Bueno, el triángulo ABC, vamos a darle valor, letras, tiene todos sus lados iguales. La proposición Q es el triángulo ABC tiene todos sus ángulos iguales. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los triángulos que tienen todos sus lados iguales? Equilátero, ¿no es? Equilátero. Equilátero, efectivamente. Y lo que ocurre en todo triángulo equilátero es que es equilátero si todos sus ángulos son iguales. Dale. O todos sus ángulos son iguales. Acá lo que estamos afirmando es que pasa P si y solo si pasa Q. No puede ocurrir que tenga todos los lados iguales y los ángulos distintos, o haya un ángulo distinto. Si tiene todos los ángulos iguales, todos los ángulos son iguales. Ahora, si todos los ángulos son iguales, todos los lados son iguales. ¿Se dan cuenta? Ahora, si los lados no son iguales, es falso, entonces Q también es falso. Este es un sí, solo sí. Con el llueve y el asfalto está mojado, no puedo dar un ejemplo porque es una implicación para un solo lado. Acá, en este del triángulo equilátero, vale P, sí, solo sí, vale Q. ¿Se entendió el ejemplo? Sí. Sí, profe, una consulta. Sí, solo sí y and y, ¿cuál es la diferencia? ¿Se comportan igual acá? No, la I es rubio y alto. Ahí no estoy diciendo sí, solo es rubio, sí, solo sí es alto. Deberían cumplir las dos condiciones para que para que se ejecute, digamos. Tiene que ser rubio y alto. Claro, en la I teníamos, si quieren vemos la tabla de la I. En la I teníamos un solo valor verdadero y 3 falsos. ¿Sí? Acá tenemos 2 y 2. Tenemos 2 verdaderos y 2 falsos. La condición de que sean verdaderos es que el valor de verdad de las proposiciones simples tiene que coincidir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede explicar de nuevo lo del triángulo? Profe, una cosa. Cuando los dos son falsos, ponemos verdadero porque si el triángulo no tiene sus lados iguales y tampoco tiene sus ángulos iguales. No, yo lo que quiero decir verdadero. es que imagínense en un triángulo. ¿Puede haber un triángulo que tenga los lados distintos y los ángulos sean iguales? No. Es imposible, ¿no? O sea, si yo dibujo un triangulito, ¿sí? Supongamos que mi triangulito es este triangulito. Este ángulo de acá. Los lados son distintos, ¿no? Este es mucho más largo, se ve claramente, ¿no? Este ángulo de acá, ¿puede ser igual a este, por ejemplo? No. Ni a palo. Entonces, si no ocurre P, si los lados son distintos, los ángulos son distintos. Ahora, si los ángulos son iguales, si los lados son iguales, los ángulos tienen que son ser distintos, iguales. O sea, si los lados son iguales, a ver si me sale. Bueno, no me sale. A ver. El triangulito equilátero estoy tratando de dibujar. Bueno, más o menos un triángulo así, ¿no? O sea, los lados son iguales, los ángulos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea de la afirmación. Si una cosa no se cumple la otra.
Ahora, si se cumple una, se cumple la otra. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bueno. Sí, sí. Vamos un poquito más, entonces voy a poner una aclaración más. Entonces dijimos que este símbolo es el símbolo de equivalente. ¿Sí? Entonces decimos que P es equivalente a Q si ambos poseen el mismo valor de verdad. O sea, es decir, si lo pongo en simbología, es decir, si P ocurre, si solo si ocurre Q. ¿Está bien? O sea, escribir P si solo si Q es lo mismo, acá no voy a poner que es igual, sino que es exactamente lo mismo a decir que pasa P es equivalente a Q. ¿Está bien? O sea, la condición de la izquierda es igual a la condición de la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Hay alguna Sí, preferencia profe. por una u otra? ¿Cómo? Podemos usar una u otra, sí, en general usamos la de la izquierda, porque para un Claro, montón de si cosas había no. alguna preferencia entre una y otra. No. Ustedes van a ver en la práctica que a veces se utiliza la de la derecha como una forma de declarar algo, pero a los efectos de hacer cuentas usamos la de la izquierda. ¿Sí? Si yo les digo, por ejemplo, usen para la definición de triángulo, usen cualquiera de las dos. Bueno, le estoy diciendo que apliquen la de la derecha, o que usen, bueno, alguna de esas dos, pero por ahí para hacer cuentas, le digo, usen que pasa una sí, solo sí la otra, para sacar algún resultado en función de que sabemos eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, No. sí. ¿Sí? Bueno, vamos con un par de cositas Profe, más. Sí. una pregunta. Anteriormente habías dicho que hay algunas tablas de verdad de computación que no vamos a ver. ¿Por qué no? Quería saber. No la van a ver con nosotros. O sea, nosotros hacemos una introducción a lo que es la lógica proposicional, que son los conceptos básicos que ustedes sí o sí deben saber. Después hay otras partes que algunos docentes de computación necesitan que ustedes aprendan y se las explican. ¿Está bien? Las ven con ellos. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? O sea, nosotros no queremos saturar al alumnado con un montón de conceptos. Nosotros queremos que aprendan lo esencial o lo fundamental, o esto que hablamos al principio de la nivelación, ¿no? De que alcancen una plataforma base como para poder laburar en otras materias y en un montón de cosas. ¿Está bien? Pero obviamente después van a aprender cosas ya más relacionadas con el tema de cada materia. ¿Está bien? Esas tablas de verdad las van a ver más adelante. Bueno, me gustaría explicar tres conceptos que son, o tres definiciones que son importantes, ¿sí? Entonces, vamos a llamarla definición. Y entonces, la definición es la siguiente. Decimos que P es una tautología. Tautología si su valor de verdad a ver si lo puedo achicar un poquito para que me entre. Ahí está.
si su valor de verdad es siempre verdadero. Bueno, decimos que P es una contradicción si su valor de verdad es siempre falso. Y decimos que P es una contingencia si su valor de verdad es verdadero o falso. O sea, si se cumple una de las dos. En una tautología, el valor de verdad siempre es verdadero, en una contradicción siempre es falso, y en una contingencia puede ser uno u otro. Vamos con un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo P o no P, ¿está bien? A ver, si armo la tabla de P o no P, ¿qué me queda? Acá tengo una sola simple que toma solamente dos valores posibles, y a partir de ahí tengo la negación, no P. Entonces la negación es ponerlo al revés, ¿está bien? Cambiarle el valor de verdad. Y cuando yo hago la disyunción, hago P o no P, tengo una O, y la O, ¿cuál era la única diferente de la O? Que era falsa cuando La las dos última. son falsas. ¿No es Claro. la O condicional? No, la No, la O condicional yo la mencioné como una cosa, ya vamos a ver en la materia, la puse como un tema adicional para una de las tantas que no hacemos mucho hincapié. La O excluyente, vos decís, ¿no es cierto? Esta es la O Sí. incluyente. Solamente vamos a trabajar con la incluyente. Acá, digamos, esto es falso solamente si las dos son falsas. Pero bueno, en un caso es verdadero y en otro falso. O sea, esto es verdadero siempre. ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo digo llueve, llueve es P. Entonces digo, ¿llueve o no llueve? Y me va a decir, sí, profe, o llueve o no llueve. Y más vale, que es cierto eso. ¿Qué está diciendo? ¿Es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, esto, P o no P, es una tautología. ¿Estamos de acuerdo? Ahora si yo digo P y no P, a ver, si yo agrego Sí. P y no P. No, estoy hablando A con ver. Andrés. No, que no sé. Chicos, a ver, El P y no Creo P. que no. Tenés el micrófono abierto. Sí. Perdón. ¿Cuándo ocurre P y no P? La I, ¿cuándo ocurre? Cuando Cuando los dos son ambas son verdaderos. verdaderas. Si no, es falso, ¿no? Si yo le digo llueve y no llueve, usted va a decir, el profe se volvió loco. ¿Cómo llueve y no llueve? O llueve o no llueve. No pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. Esto es una contradicción. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La contradicción es cuando siempre es falso. Fíjense en que yo, a partir de valores iniciales de P, llego en esta parte de acá a que esto es una contradicción, ¿sí? Mientras que acá, para valores iniciales de P, llego a valores que siempre es verdadero. Entonces esta parte es una tautología. ¿Estamos bien? Sí, sí. No, ¿podría explicarlo de nuevo, por favor? Yo no entendí nada de eso, lo último. Vamos de vuelta entonces. ¿Cuál es la definición de tautología? Decimos que acá puse la letra P para simbolizar una proposición. Obviamente, una proposición simple, bueno, en general o es verdadero o es falso, porque dijimos que las simples siempre pueden pasar las dos cosas, pero si esta P simboliza una compuesta,
esa compuesta puede ser que siempre sea verdadera, ¿sí? O que siempre sea falsa, o que ocurra cualquiera de las dos circunstancias, que sea verdadera o falsa. Entonces, si siempre es verdadera, como en este caso, esta compuesta de acá siempre es verdadera. ¿Lo ven? En el ejemplo de que digo P llueve, P o no P, simboliza llueve o no llueve. Y eso sí es una verdad. O llueve o no llueve. Es una verdad eso, siempre es una verdad. Es una Y tautología. disculpe, profesor, ¿y las dos anteriores qué simbolizan? P es la simple. Ujú. ¿Está bien? Si ustedes quieren, podríamos eliminar acá la P y ponemos, si a ustedes les gusta más, una Q. Así no se confunde la P original con esto de acá, que será la Q que estoy analizando, ¿eh? En cada caso. Así ustedes no se confunden con esto, con este otro, con este P de acá, con este P de acá. ¿Está bien? Claro, ¿Estamos de en acuerdo? realidad, perdona, Abel, que me meta. Por ahí poner una letra hace pensar que hablamos de una proposición simple y en realidad lo que va a ser una tautología, una contradicción o una contingencia es una proposición compuesta. Acá estamos usando solo la P y la negación de P, pero podríamos tener P con Q y por cómo está conformada esa proposición compuesta, resulta que me da siempre resultado verdadero más allá de lo que valen las proposiciones simples, porque acá la P puede ser falsa, y más allá del valor de P, por cómo está armada esa proposición compuesta, siempre me da verdadero. Y por cómo está armada la otra proposición compuesta, donde en vez de poner O se puso I, siempre da falso. Entonces, eso es una contradicción. No importa cómo es P. P puede ser verdadero o falsa, pero la proposición compuesta me da resultado siempre falso. No sé si ahí se entiende un poco mejor. Sí, sí. Yo por ahí no lo aclaré bien, pero efectivamente la Q que estoy usando acá es una proposición compuesta, ¿sí? Esta es una proposición compuesta, porque recuerden que las proposiciones simples siempre tienen que tener un valor de verdad verdadero o falso, o sea, tiene que cumplirse esto que hablamos al principio de todo, cuando hablamos que una proposición tiene que tomar dos y solo dos valores, ¿sí? Verdadero o falso. Entonces acá no puede ser que siempre sea verdadero, porque no sería una proposición. No puede ser que siempre sea falso, digamos. ¿También? O en algún caso, qué sé yo, sí, hay proposiciones simples que siempre pueden tomar un valor de verdad. Por ejemplo, a ver, si yo digo hoy es hoy, y sí, eso es cierto. No es falso. Hoy no es mañana, hoy es hoy. Eso es una verdad de perogrullo. Puede ser una simple que siempre sea una tautología, pero en general, cuando nos referimos a tautologías, a contradicciones o eventualmente a contingencia, estamos analizando proposiciones que pueden ser simples o compuestas. Yo puse acá la Q para que ustedes vean que no estoy usando la P original, ¿sí? O sea, Q es esta columna o es esta otra. Estoy analizando dos posibilidades, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo, a ver si se entiende mejor. A ver. Si se me ocurre Con el de la lluvia se entendía mejor. Es más fácil de entender, creo, que con ese. Claro, pero con el de la lluvia, de que llueve o no llueve. Claro. Sí. Sí, a ver, vamos a poner esta. A ver, vamos a analizar el valor de verdad de P. ¿Implica Q o no Q? Estoy analizando una larga, ¿no? O sea, estoy analizando una proposición un poquito más larga. Entonces vamos a armar la tabla de verdad. Esa sería con tres variables, ¿no? No, siguen siendo P y Q, las únicas dos simples. Ah, no sí, hay una más variable letra. que se repite. Que cuenta Siguen como una siendo sola. dos. Siguen siendo dos, ¿sí? Acá voy a precisar, bueno, solamente valores iniciales para P y Q, así que son dos para cada uno. Voy a tener 2 por 2, son 4 renglones.
¿Sí? Seguimos entonces armando la tabla de verdad, como lo venimos haciendo, verdadero, falso, verdadero, falso. Y vamos entonces a poner en principio la implicación. P implica Q. Y esto dijimos que es falso acá. Y si no, es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por otro lado, necesitamos la negación de Q. La negación de Q va a ser poner los valores que tenía Q originalmente cambiados. Entonces nos queda así. Ahora si hacemos la columna 3 o la 4, o sea, esto es la 3 y esto es la 4, ¿sí? Hacemos 3 o 4. Entonces, la O era falso solamente cuando ambas columnas eran falsas. ¿Recuerdan? ¿Cuándo son falsas la 3 y la 4 simultáneamente? Nunca, ¿no? Entonces esto es verdadero acá, verdadero acá, verdadero acá, verdadero acá. Quiere decir que esta proposición compuesta es una tautología. O sea, es una proposición que siempre es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Una proposición, sí. por cierto, es una proposición más larga, porque es una compuesta más larga, pero siempre es verdadera. Bueno, de la misma manera yo podría haber armado una proposición que siempre me dé falso, y en ese caso estoy hablando de una contradicción, o puedo armar una proposición que de acuerdo a los valores iniciales me dé verdadero o me dé falso, y en ese caso, bueno, será una contingencia, ¿sí? Que es lo más común, digamos, la contingencia es lo más probable que ocurra en las proposiciones. Pero hay casos donde siempre vale verdadero y lleva su nombre, se llama tautología, o siempre vale falso y se llama contradicción y lleva ese nombre. Y es bueno reconocerlo porque a veces necesitamos, digamos, identificar y si uno habla en un contexto, le dice uno a su compañero, no ves que eso es una tautología. Y es como decir, es una verdad de perogrullo. Entonces, ustedes en la próxima conversación que tengan, le dicen al interlocutor, lo que decís es una tautología, y de alguna manera le estás diciendo que es una verdad de perogrullo, ¿no? Profe, disculpa, ¿podrías explicar las columnas 3 y 4 de vuelta, por favor? La columna 3 es una implicación, P implica Q. ¿Cuándo es falso? Cuando el antecedente es falso, y cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es la única que es falso. La columna 4. La columna 4 es no Q, o sea que es la negación de Q. O sea que voy a tomar el valor de verdad de Q cambiado. Si acá era verdadero, le pongo falso. Si es falso, le pongo verdadero. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Le cambio el valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y la 3 y 4 juntas, cómo sería? No es una I, sino que es una O. Recuerden que La 3 o 4, claro. La 3 o la 4. Es Claro, sí, sí. rubio o alto. Está bien. Falla solamente si no se cumple ninguna de las dos. ¿Está bien? Gracias. Bien, perfecto. Bueno, hasta acá estamos. La salud mental de ustedes. ¿Me siguen? Sí. Bueno. Yo recién tomé un traguito de aceite. Bien, para que baje más todos los conocimientos, se deslicen en el interior. Bueno, no especulen con esto de que llegan tarde a la cita con sus parejas y le dicen tuve una contingencia, porque recuerden que la contingencia puede ser verdadera o falsa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, son recomendaciones que uno siempre da en la clase. Profe, ¿qué más tengo? Sí, decime. disculpe, sí, hay que como absorber todo esto, ¿no? Hay que volver a ver. Sí. Yo quería saber, no sé si es posible, el tema que sigue en la unidad 12 son ecuaciones, ¿verdad? Sí. ¿Ecuaciones de qué tipo? Porque estoy como
repasando, ¿no? Sí, vos te estás adelantando. Tenemos 2 semanas para lógica. Ay, Sí. por ahora no vamos a hablar de ecuaciones hasta que llegue el Ni turno. siquiera adelantar un poquito los temas, no, tampoco. Los temas son todos los que están en la práctica. Si vos ves la práctica... ¿El programa? No, la práctica. El trabajo, el TP de la práctica está en ¿Los las prácticos de 8 ecuaciones están? Está en las 8 unidades. Ahí si ustedes quieren hacer la unidad número 7, porque les gusta, se divierten. Pensé que no estaban, profe. Están las 8. Están las No, 8. Está todo el material de las prácticas, está todo junto. Si es que Sí, ustedes quieren Viviana, echar un yo creo vistazo. que te contesté por privado. No, Eh, sí, Virginia, ya sé que me contestaste. Lo que pasa es que yo Claro, no es que lo me que quiero no está adelantar. subido, claro, lo que no está subido es el material teórico, videos para que ustedes miren y adelante. No, está bien, yo más o menos los temas, pero me guiaría por el programa también. Eso es real. Ecuaciones para que vos veas las ecuaciones que aparecen en la práctica, eso sí estaría. Y ya que estoy hablando, quiero aclarar algo, chicos. Si ustedes en el chat se la pasan escribiendo chistes, ja, 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 y demás, no me dan la posibilidad de que yo pueda leer los mensajes que son importantes. Porque cuando miro el chat me encuentro con un montón de mensajes que tengo que ir muy arriba para poder ver si alguien hizo una pregunta porque no entiende algo. Entonces, el chat, como lo escribí ya 3 veces, lo reservamos solamente para las consultas. Si ustedes además tienen otro medio de comunicación, ya sea WhatsApp o Discord, como estuve viendo, y quieren ir comentando cuestiones que van surgiendo en la clase entre ustedes, está perfecto. Pero dentro del chat que estamos usando en el Zoom de la universidad, solamente ponemos consultas sobre lo que se está dando. Esto queda claro porque piensen que ustedes son 180 personas más o menos conectadas. Entonces, si entre los 180 están teniendo una conversación entre ustedes, yo realmente no me voy a poner a leer esa conversación para ver cuándo hay una pregunta importante. Entonces, o dejo de contestar preguntas o solo lo usan para preguntas. Somos grandes, muchachos. Pongamos media pila. Tal cual. Y estamos en un ámbito universitario, o sea, yo entiendo que ustedes quieran ir haciendo comentarios, listo, háganlo por otro medio, no por el chat que estamos usando en el Zoom de la universidad. Sí, yo soy de hacer chistes y qué sé yo, porque trato de hacer la clase amena, pero una cosa es hacer algo para no hacer tan dura la clase y otra cosa es que se dispersen, ¿sí? O sea, en el aula, si nosotros detectamos que están haciendo el chiste entre ustedes y se están botando la risa y no prestan atención, lo invitamos a que continúen con los chistes afuera del aula, en el pasillo. O sea, y lo mismo vamos a hacer acá. Utilicemos los recursos y la posibilidad de tener varios docentes prestando atención a lo que uno enseña para maximizar el aprendizaje, ¿sí? Fíjense que Virginia recién me marcaba algunas pautas sobre algún tema, porque ella está siguiendo lo que yo digo y de alguna manera colabora, y de la misma manera colabora también ahí, en las preguntas, ¿sí? Si eventualmente ella detecta alguna pregunta interesante, tal vez haga la pausa y transmita oralmente la pregunta que ustedes están escribiendo. Entonces, aprovechemos el tiempo, aprovechemos la importunidad esta de la virtualidad de la mejor manera posible. Bueno, vamos a avanzar con un tema más. Y entonces vamos a hablar de ciertas proposiciones que se cumplen, pero de acuerdo a ciertos condicionantes. A ver, ¿qué quiero decir? Supongamos que yo digo 4 es mayor que 3. Pero, profe, perdón, del anterior nos falta la última, la de contingencia. ¿Qué falta? ¿Un ejemplo? La tablita de contingencia, ¿nos falta la última? La contingencia, yo lo que puse es una definición, ¿no es cierto? Sí. Hicimos Puse hasta la de contradicción. Perdón, puse una definición de verdadero, una definición de falso y una definición de contingencia, ¿sí? Luego de la definición puse ejemplos, no puse otra cosa. Ejemplos de contingencia
son un montón, o sea, esta de acá es una contingencia, o sea, la contingencia es lo que casi siempre pasa, esto es una contingencia, o sea, ejemplo de contingencia, esto es una contingencia, esto es lo que casi siempre pasa, esto es una contingencia. No voy a poner más ejemplos, puse ejemplos No, de cuando hay tautología. un verdadero y 3 falsos o 3 falsos y un verdadero, por Cuando ejemplo. el resultado puede ser cualquiera de los dos, no importa si tengo 3 y 1, 801 o mitad y mitad, o sea, no importa. Cuando toma cualquiera, cuando puede ser tanto verdadero como falso, estamos hablando de una contingencia. Si solo toma una de las posibilidades, se llamará tautología si solo es verdadero, o contradicción si solo es falso. ¿Está bien? O sea que contingencia es cuando puede ser verdadero o falso, ¿no? Contingencia es cuando el resultado puede ser verdadero o falso. ¿Sí? Si yo digo llueve, es una contingencia. Puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Estamos bien? Sí, por Sí, favor. Vamos con esta proposición simple P. Está claro que es una proposición. P es mayor que 4 mayor que 3. Su valor de verdad es verdadero. ¿Está bien? Ahora, uno podría armar otra proposición que diga n es mayor que 3. También es una afirmación, pero esta Profe, afirmación tiene un valor de verdad que depende de la n. Entonces podríamos decir que es una proposición basada en un condicionante o en un modificador o en una variable que es n. profe, le hago Sí. una consulta. Sí. Porque vi que un compañero preguntó que lo único que no le había quedado claro es que de dónde salían los símbolos que van en P y Q. No sé si se está refiriendo a los símbolos, En las tablas de verdad, claro, no sé si se está refiriendo a los símbolos de negación o a los otros símbolos. en la tabla de verdad yo lo que tengo que hacer es cubrir todas las posibilidades. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer una tabla de verdad más extensa. Si yo tengo P y Q implica R, yo quiero analizar todo esto, ¿sí? A ver, vamos a escribir bien la R, así es la R, ¿sí? Yo acá tengo 3 simples. Entonces yo quiero analizar esto. ¿Cuándo es verdadero? ¿Cuándo es falso? Esto que está acá. Tengo 3 simples, tengo que arrancar entonces con 3 columnas iniciales. P, Q y R. ¿Sí? Como tengo P, Q y R, entonces voy a precisar 2 renglones, 2 posibilidades para cada una. Y como son 3, va a ser 2 al cubo. Voy a tener que usar 8 renglones. ¿Sí? Voy a comenzar. De los 8, la mitad, que son 4, los primeros 4 los voy a poner verdadero para P y los voy a poner luego falso. Otros 4 con falso. Ahora tengo, a ver, esperen un cachito, ahí está. Estoy bajando un poco la intensidad de mi pantalla porque está muy fuerte. Ahora tengo para Q. Para Q tengo también 8 posibilidades, 4 serán verdaderas y 4 serán falsas. Pero las voy a ir poniendo de 2 en 2. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y para R tengo 8 posibilidades, 4 serán verdaderas, 4 serán falsas, pero lo voy a ir poniendo uno a uno. Una verdadera, una falsa, y así siguiendo hasta completar. Fíjense en que están las 8 posibilidades y no se repite ninguna. ¿Está bien? Ahora tengo que armar una columna para P y Q
Y si esta es la columna 4, después tendré que armar 4 implica R, que es la última, es esta que está acá, esto lo simbolicé como 4, y entonces 4 implica R. Entonces, vamos con la I. ¿Cuándo se produce la I? Cuando ambas son verdaderas. Estoy hablando de tanto de P como de Q. Entonces es verdadera acá y es verdadera acá. ¿Sí? Los dos primeros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es verdadero en el primero y en el segundo. Y el resto ni lo miro porque en el resto una de las dos son falsas. Así que ya está. Completo con falsos. Ahora, la implicación. ¿Cuándo la implicación era distinta? Era distinta cuando era falsa. Y era falsa cuando la premisa, que ahora es la columna 4, cuando la premisa es verdadera, o sea, en alguna de estas condiciones, y la consecuencia, que es la R, es falsa. Fíjense que la premisa es verdadera acá y falsa acá. Ser falsa, ¿no? Entonces, en esta fila será falso. El En el resto es resto verdadero. será siempre verdadera. Y no tengo más que pensar. Me fijo solamente el distinto, me fijo solamente el falso, y el falso es falso cuando la premisa, que es la columna, en este caso la columna 4, es verdadera, y la consecuencia, que es la columna 3, es falso. ¿Lo ven? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿En cualquier línea puede ser falsa o verdadera o tiene que haber dos líneas? Perdón. ¿En cualquier línea tiene que ser falsa o verdadera? Bueno, ¿Siempre? tengo las premisas iniciales, P, Q y R. Por cada columna confecciono en esa fila, en ese renglón, el valor que le corresponda, de acuerdo a lo que estoy analizando. Si estoy analizando la I, va a ser verdadera la I cuando las premisas, acá las premisas son P y Q, ambas son verdaderas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el resto va a ser falso. Por eso me fijo solamente en las verdaderas y completo con falso. En la implicación, la única diferente es la falsa. Y la falsa se produce cuando la premisa es verdadera y el consecuente es falso. O sea que yo sé que solo en este renglón es falso. El resto pongo verdadero, así de forma automática. ¿Está bien? Una consulta, profe, ¿podría dar un ejemplo? ¿De esto? Sí. De implicación. ¿Un ejemplo de implicación de este tipo? Sí. Sí, sí. Bueno, Yo no entendí la última columna, la que dice Profe, 4. profe, lo que podría hacer, porque capaz que los chicos no lo están entendiendo bien. Nosotros acá en el chat con Pablo estábamos diciendo que, digamos, es 2 elevado al número de proposiciones, que en este caso, bueno, serían P, Q y R, ¿no? O sea, sería 2 porque solamente tienen los valores de verdadero y falso. ¿Entendés? Claro, eso, como está escribiendo ahí, como está escribiendo el profesor. claro, cada una toma dos posibilidades. La P toma dos posibilidades, la Q toma 2 y la R toma 2. O sea que tengo 2 por 2 por 2. 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Claro. ¿Sí? Cuando teníamos solo dos proposiciones, P y Q, teníamos dos opciones para P, que sea verdadero o falsa, dos opciones para Q, que sea verdadero o falsa. Entonces, dos opciones de una por dos opciones de una, nos quedaban 4 renglones. Ya cuando la cantidad de proposiciones se va incrementando, la cantidad de renglones también, porque lo que uno tiene que lograr es todas las combinaciones posibles, que sean las 3 verdaderas a la vez, que sean las 3 falsas a la vez, o que sean 2 verdaderas, una falsa, que puede ser cualquiera, ¿no? Las 2 verdaderas y cualquiera la falsa, o 2 falsas y una verdadera. Por eso se incrementa la cantidad de renglones. Profe, le hago una consulta más. Por Sí. ejemplo, bueno, sabemos que 2 al cubo es 8, ¿no? ¿Podría ser como, o digamos, como una ayuda, una referencia, digamos, ese 8
partirlo a la mitad, digamos, para lo que sería la primera propuesta, que en este caso es P, digamos, como partirlo a la mitad y una mitad sería verdadero y la otra falso, y después las otras ¿Cómo de vuelta? las De van... vuelta. Claro, no, sí, lo que dice Víctor es como para armar estas 8 combinaciones posibles, los 8 renglones, una forma de pensarlo es decir, bueno, a la primera proposición, si yo ya sé que la cantidad de renglones son 8, a la primera proposición le pongo 4 verdaderos, 4 falsos, mitad y mitad. Claro. Ya a la segunda columna, a esto lo subdivido en 2, entonces ya no son 4 y 4. Son 2 y 2, 2 verdaderos, 2 falsos. Y a la última columna, 1 y 1. Entonces, de esa forma me gano estas combinaciones que les decía. Tener las 3 verdaderas a la vez, que lo tengo en el primer renglón, tener las 3 falsas a la vez, que lo tengo en el último, y después, en los renglones del medio, tengo las distintas opciones. 2 verdaderas, una falsa, o 2 falsas, una verdadera. Claro. Profe, ¿puedo hablar? O sea, sería justo en este caso que puede haber la variante de verdadero y falso. Por cada no me sale, por cada letra que agregas, se estaría duplicando la cantidad de respuestas, ¿no? Efectivamente, por cada simple se multiplica por 2 la columna, digamos, ¿no? La cantidad de filas, quiero decir, ¿sí? Por cada simple se multiplica por 2 la cantidad de filas que debo agregar, ¿sí? Si yo tengo P, Q, y R y S, son 4 simples, voy a tener 16 renglones. Si tengo P, Q, R, S, T, son 5 simples, 2 a la quinta es 32, son 32 renglones. ¿Sí? 32 posibilidades. 32 posibilidades para que no se me repita ninguna y tengo todas, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Esto de empezar con todas verdaderas y seguir con las falsas, así de mayor a menor, o sea, 4 y 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, es una reglita que uso yo y la usamos en la cátedra. Otro dirá, a mí me gusta empezar con todo falso. Y bueno, empezar con todo falso. Otro me dirá, bueno, a mí me gusta empezar con falso primero y hacer todo clarito porque yo soy loco y me gusta, bueno, Mientras qué sé yo, ¿no? Pero abarquen que estén todas. Lo que mientras pasa es abarquen. que, claro, lo cierto es que cuando llega, si nosotros tenemos que corregir, y tenemos que corregir que nos ha tocado 80 parciales, ponele, me toca 80 a mí, 80 a Virginia, 80 a Hernán, y tenemos un personaje que nos pone todo mezcladito, y nos vamos a acordar de la mamá del personaje, ¿no? Y le decimos, ojalá que hoy le dé sopa a este chico, ¿no? Pues, o sea, porque nos cuesta mucho pensar en todos, o sea, si cada uno hace lo que quiere, nos cuesta mucho resolverlo, perdemos mucho Claro, tiempo. En cambio, así es muy práctico. En Es general, un por tema, convención, claro, lo correcto y por convención, digamos, nos ponemos todos de acuerdo, es algo que en lógica se estila. Las letras se ordenan en forma alfabética, ¿sí? Por eso estamos poniendo PQR y no estamos poniendo QRP. Y lo común es ordenarlo de la forma en que charlábamos recién con el compañero. sí, es una convención para trabajar mejor, no es que la otra forma esté mal. No es que si yo uso una X, entonces no es una proposición porque es una X. No, Para poné la usarla más letra que fácil, quiera, ¿no? pero es una convención que todo el mundo, digamos, en matemática, ustedes a esta altura ya se deben haber dado cuenta, que muchas veces uno habla en términos que el interlocutor conoce. Entonces, a veces si uno arma una ecuación con algo que no es una X, tiene que decir que la incógnita es tal letra. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si uno arma una ecuación y tiene la X, medio como que queda implícito que la X es la incógnita. Es una forma, digamos, típica de trabajar en matemática. A veces reiteramos las letras, reiteramos las formas para que sea más fácil de entender a los efectos del interlocutor, no es porque no se pueda. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, se entiende. profe. Bueno. Perdón. Sí. En la R,
¿Por qué si la P y la Q son verdaderos en la segunda línea es falso? ¿A qué te referís? En la tercera. Porque más por más es Esa menos. fila. Acá, Sí. la R, acordate que es independiente, ¿no? O sea, cada una de estas son independientes. Ah, No es que una depende de la anterior, cada una es independiente y tengo que claro, cubrir ahora todas sí. las posibilidades. Tengo que Listo, cubrir listo. una donde las tres sean verdaderas. Tengo que cubrir una donde las dos primeras sean verdaderas y la otra sea falsa. Tengo que cubrir una donde sea, no sé, lo que ustedes quieran. La primera falsa, la segunda verdadera, la tercera falsa, bueno, está acá. O sea, todas las posibilidades están cubiertas. Esta es una forma de decir, con esto cubro todo, no me olvido de nada. Es una forma prolija de escribir. Sé que son 8 y las 8 están, porque esta forma... Sería más fácil de comprender, porque si no Profe, sería yo ahí un tengo una, quilombo. Listo. Gracias. Bien. profe, yo tengo una duda. ¿Por Sí. qué en ese de P y Q abajo son los 4 falsos y arriba son mitad y mitad? Porque acordate cuando la P y la Q era verdadera. La P y la Q, tenemos que ir a las primeras tablas, ¿no? A ver dónde estaba la P y la Q, acá. La I. Es verdadera solo cuando los dos son verdaderos, si no son todos falsos. Entonces, en esta última que estamos haciendo, la P y la Q es verdadera cuando los dos son verdaderos. En el otro no son verdaderos los dos, ¿ves? Uno de los dos es falso o los dos son falsos. Entonces el resto es falso. Ah, listo, ya entendí. Cuando tengo una I, por eso esto es importante que ustedes lo vean bien. Cuando tengo una I, me conviene ver el único caso distinto que es el de verdadero, cuando ambas son verdaderas. Cuando tengo una O, me conviene mirar el único distinto que es el falso. El falso es cuando las dos son falsas. La negación no tengo problema porque es fácil. Cuando tengo una implicación, me conviene mirar el único distinto que es el falso. Y el falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Está bien? Entonces siempre hay que Profe, mirar ¿cómo el se llama el que estamos distinto viendo ahora? porque es más fácil de revisar todo. ¿Qué me está Una diciendo? pregunta. ¿Me Disculpame, ¿qué escuchan? decías? Sí, decime. No, quería, para que la mayoría, tendríamos que aprendernos bien las tablas, así ya después no nos trabamos como ahora, pero bueno, como el primer día nos está costando nada más. Pero la mayoría, bueno, todas las tablas que nos fue diciendo el profe, hay que Seguro, aprenderlas sí. de memoria y ya está, después se nos hace Sí, fácil. por eso yo hacía hincapié que las únicas 4 que nosotros queremos que aprendan, digamos, son estas 4. ¿Está bien? O sea, la I, la O, la negación y la implicación. Con estas 4 después sale todo. O sea, esta sí o sí la tienen que saber, no pueden no saberla. Después el resto, bueno, no, es laburar, es ponerse, o sea, no quiero que agoten el buffer que tiene, la capacidad de memoria, no sé cuántos RAM tienen ustedes, pero no quiero que lo agoten, digamos, aprendiéndose tablas que van a usar una vez cada tanto. No, es así, porque en base a esa sale el resto. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a avanzar un poquito más y no mucho más, ¿eh? Vamos a avanzar un poquito más con proposiciones que dependen de letras, o que dependen de condicionantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta que está acá, esta proposición basada en la n, va a tener grado de verdad dependiendo del valor de la n, ¿sí? Si, por ejemplo, yo digo la proposición P basado en n es par, bueno, valdrá para el 2, si n es 2 será verdadero, si n es 3 es falso, si n es 4, etc. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Otra cosa que solemos hacer, vamos a poner una línea acá, es utilizar dos símbolos, un símbolo que se escribe como una A invertida, que quiere decir para todo.
Y otro símbolo que vendría a ser como la E de estacionar, pero dada vuelta, que quiere decir existe. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo digo, para todo X que pertenece al mundo de los números reales, al conjunto de los números reales, para todo X que pertenece a los reales, pongo una coma, X al cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces, acá estoy poniendo el universo donde vive la X y acá estoy poniendo la proposición, la afirmación. ¿Se ve? La proposición es como si fuera un P basado en el X, pero el X lo saqué de este mundo anterior. ¿Está bien? Entonces esto se lee todo en conjunto. Bueno, estas proposiciones también se pueden analizar si son verdaderas o son falsas, o si son contingencias. ¿Está bien? Cuando yo armo un universo. Por ejemplo, esta que está acá, ¿será verdadera para todo X? ¿Que X al cuadrado es mayor o igual que 0? ¿Qué valor de verdad tendrá? El valor de verdad lo voy a poner entre paréntesis. ¿Será cierto que si yo elevo un número al cuadrado, o bien me da 0 o bien me da positivo? Sí. Para mí es una contingencia, Sí, profe, ¿puede ser? sí, sí. Bueno, si es una contingencia, decime en qué caso es falso. Verdadero. Ah, no, no, es verdad, me confundí yo, perdón. No, efectivamente. Uno si quiere buscar algo que sea una contingencia, alcanzaría con buscar un ejemplo donde tome un valor de verdad verdadero y un valor de verdad falso. Si no encuentro o no puedo justificarlo, entonces, bueno, será o bien una cosa falsa o será una cosa verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que yo digo, ojo que todo esto siempre lo tomo como una proposición en sí misma. Ahora no estoy tomando, o sea, cuando yo decía que esto depende del X, esta partecita de acá es una proposición basada en X, mi conjunto no está basado en X, ¿eh? O sea, todo el conjunto se lee como una única proposición que solo puede ser verdadera o puede ser falsa. Supongamos que yo digo, para todo X que pertenece a los reales, X al cuadrado es positivo. Esto es una sola afirmación, porque la afirmación dice que para cualquier X, para todo X real, es positivo. Es una única afirmación. ¿Qué será, verdadero o será falso esto? ¿Falso? Es falso. ¿Por qué es falso? Porque 0 al cuadrado es 0. Efectivamente, 0 Ah. es un número real y 0 al cuadrado, bueno, voy a poner así el que no es, ¿no? Voy a tachar el símbolo de mayor. No es mayor a 0. ¿Está bien? Lo tacho para decir que esto es falso. ¿Está bien? Si yo digo que esta es mi proposición P, Perdón, profesor, ¿le Sí. puedo hacer una consulta? Decime, sí, cómo no. ¿No serían dos proposiciones y un condicional? Porque si X no pertenece a los reales, por ejemplo, pertenece a otro conjunto numérico imaginario, X al cuadrado no sería mayor que 0. O sea, estoy diciendo que X pertenece a los reales y que X cuadrado es mayor que 0. Yo estoy marcando el panorama en donde vive la X, y en base a esa referencia, o sea que más son- que una estoy- proposición sería como una definición. Mira, suponete que yo te digo la siguiente proposición. Te digo, todos los mamíferos son animales.
Vos decís, ¿qué pasa si un mamífero no es mamífero? Bueno, entonces no estás diciendo lo que digo yo. Yo digo, todos los mamíferos son animales. Ok, Es una sola proposición. ¿Estamos de acuerdo? sí. O todos los perros son mamíferos. ¿Hay algún perro que no sea mamífero? Bueno, también podría decir, todos los perros son invertebrados. Y es una proposición. En ese caso el grado de verdad es falso. Pero sigue siendo una proposición. ¿Está bien? Ok, Existe un gracias. perro Perfecto. que es un insecto. Bueno, existe un perro que es un insecto, es una proposición de valor de verdad falso. ¿Está bien? Pero avancemos un poquito más con esto que llamo P. Profe, Esta es la una duda. proposición. Sí. Cuando estás escribiendo que todas las X pertenecen al mundo de los números reales, puede ser, y después que especificás que X a la 2 es mayor que 0, ¿es una contingencia o solo falso? No, porque estamos diciendo que esto es una única afirmación. Es una única afirmación. Digo, todos los X elevados al cuadrado son positivos. Y eso es falso. Es como si dijera, todos los, todos los Claro. gatos son blancos. No, los gatos no son todos blancos. O todos los gatos son negros. No, yo tengo un gato que es gris, qué sé yo, no sé. O sea, es mentira eso. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí, ya lo entendí, gracias. Sí, perfecto. Bueno, si decimos que es una proposición, que acá toma el valor de falso, yo podría hablar de la proposición negada. Y entonces, ¿cuál sería negar P? ¿Cómo escribo la negación de esta escritura? Invirtiendo el signo. Con existe, profe, ¿o no? Efectivamente, se escribe existe un X que pertenece a los reales tal que, acá pongo tal que, y acá tendría que poner, bueno, X al cuadrado no es, lo voy a tachar, no es mayor o igual, no es mayor que 0, ¿está bien? También podría decir, existe un X que pertenece a los reales, tal que X al cuadrado es menor o igual a 0. Este menor o igual es la negación del mayor, de la misma manera que el mayor tachado, es decir, no es mayor. Cualquiera de los dos están simbolizando lo mismo. Sí, decime. El signo que tachó, el de arriba, que sería no igual, o sea, no es mayor, ¿no lo puedes poner al revés? Mirando No, para el otro lado. ahí estaría diciendo que es menor. Pero digo, existe un X que pertenece a los reales que es menor, que elevado al cuadrado es menor que 0. ¿Es cierto eso? Eso es falso, ¿no? Sí. Y en realidad, si yo estoy negando P, si P era falso acá, entonces verdadero. acá tiene que ser verdadero. Ahí Y sería efectivamente, el no P es verdadero porque existe un X y ese X es el 0. El 0 es un número real y tal como escribía arriba, 0 al cuadrado no es mayor que 0. Observen ustedes que el mismo ejemplo, o el mismo contraejemplo, llámese como se llame, que utilizo para probar la falsedad de P, lo utilizo acá para probar la veracidad del no P. Utilizo exactamente el mismo ejemplo. Estas son unas cosas que digamos, pocas veces se ven, pero en este tipo de proposición, donde tengo un condicionante, un conjunto,
se suele utilizar. Sería como que afirma la negación del otro, la falsedad. No, acá el ejemplo de agarrar el numerito 0 me sirve tanto para mostrar que P es falso como para mostrar que no P es verdadero. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una ¿Preguntas hasta consulta acá? más. Sí. Ahí en el P, ¿se podría escribir igual solamente poniendo existe? ¿O hay que poner sí o sí no P? Bueno, lo que pasa es que yo me estoy refiriendo a la anterior y la quiero negar, ¿no? O sea, estoy tratando de mostrarles cómo se hace para negar una afirmación, o sea, para negar esta proposición. Profe, Entonces, tengo si yo tengo una proposición armada y ustedes la quieren poner negada, bueno, la forma de negarla es esta. Esto en computación se usa mucho, ¿no? Yo a veces necesito armar un programa y necesito negar digamos, el condicionante, la proposición, ¿sí? Decime. Sí, lo que no entiendo es por qué no P es la negación de P si P está referida a la generalidad, o sea, para todos, y no P está referida a un caso particular. O sea, P es como general y no P es particular. No, ¿Me no explico? P es la negación. No P siempre es la negación. No me importa lo que esté afirmando. O sea, es... Si yo tengo P, no P es la negación. Siempre la negación, y se llama negación precisamente porque toma el valor de verdad contrario. O sea, en este caso la negación sería tachar el mayor. No solo tachar el mayor, yo le puse el símbolo de existe. Y O poner sea, existe. acá armar... O sea, sí, a ver, vamos a simplificar un poco. A ver, si yo digo P o Q, vamos a decir Q es llueve. No Q es no llueve. Ahí es fácil de entender, ahí no hay problema. También le pongo no delante y ya está. Si yo digo fíjense que, por ejemplo, si digo Q es hace calor. No Q no es hace frío. Porque sino, yo lo que pensaría es que... Perdón. Sí, déjame que termine un concepto y después seguimos avanzando. A ver, yo digo, Q hace calor. Estamos evitando ambigüedades. Ambigüedades es que lo mismo que yo interpreto de calor para mí, lo interpretás vos, estamos de acuerdo. Pero no Q no es decir hace frío, porque la falta de calor no quiere decir que sea frío. Uno puede decir, bueno, está templado, estoy bien, me siento cómodo, pero no es que la negación de Q será no hace frío. Yo necesito ver bien cómo escribir la negación de algo. En este caso, donde tengo una P basada en para todo X pasa tal cosa, la negación es decir, existe alguno donde no pasa. Claro, yo pensé que para mí la negación hubiera sido para ningún X, por ejemplo. Bueno, pero ahí estaría haciendo otra cosa, ¿no? Ahí estaría... O sea, en vez de para todo X, la negación para ningún X. Pero eso sería medio una afirmación. Pero esa es otra, no es la negación de la anterior, ¿no? No es la negación. Claro, sí, no, estoy de acuerdo, no es la negación, está bien. Claro, sí, por eso, o sea, lo que vos, la duda tuya es la duda que a mí me gustaría que se les provoque a todos, ¿no? O sea, esto de cómo escribirlo bien y por qué uso una cosa y no uso otra. Yo le estoy dando la receta porque estamos en una clase media así a las apuradas, la parte virtual. Si estaríamos en el aula, yo les daría 10 minutos por lo menos para que piensen la negación de esto. Entonces, cuando ustedes tratan de pensar la negación, se plantean todas esas dudas que vos tenés. O sea, ¿cómo lo escribo para que me quede exactamente igual?
Y el debate en el aula es muy rico porque aparecen todas las posibilidades y entonces entran en juego que la única que realmente funciona es esta escritura. Sería Eventualmente como lo la puedo- forma de escribir la excepción, digamos. La negación, la negación. La La negación, negación. perfecto. Gracias, Sí. profe. Acá fíjense que esta partecita de acá, yo puedo poner tanto la de arriba como la de abajo, porque efectivamente la de arriba y la de abajo son equivalentes, lo que hoy dijimos como equivalente. Es decir, que algo no es mayor que 0, es equivalente a que sea menor o igual. ¿Está bien? Entonces estas dos son equivalentes y por eso me admite la escritura de arriba, que es la más sencilla porque es negar lo que está pasando, o la de abajo, que es una alternativa. ¿Está bien? Si yo digo, si ayer comí milanesa fuera verdadero, yo no lo niego diciendo ayer comí ravioles. Estoy afirmando otra cosa. ¿Está bien? O sea, esto que planteabas vos es un poco plantear otra cosa, pero nuevamente, digamos, agradezco ese tipo de intervenciones porque uno en el aula le da mucho tiempo para pensarlo y entonces se le ocurre a más de uno, eso que te está ocurriendo a vos, que uno tiene que obligar que se les ocurran esas cosas. ¿Está bien? Si quieren, ustedes les dejo ahora porque ya estamos, digamos, no quiero agotarlos, estamos con una clase de 2 horas largas. Le dejo algunas para que ustedes piensen, o directamente, incluso les puedo decir en la práctica dónde tienen que buscar. A ver, ¿dónde tengo la Profe. práctica? Sí. Ahí un compañero puso que en un caso, si se podría hacer así como existe, digamos, un número en los reales, que sea x elevado al cuadrado menor que 0. O sea, se puede escribir como una afirmación, pero digamos, el valor de verdad que tiene es falso, porque, o sea, no hay ningún número o sea, que digamos que elevado al cuadrado que te dé negativo. Efectivamente, una proposición, recuerden que puede ser tanto verdadera como falsa, ¿no? A ver si puedo copiar este pedacito, a ver si me deja. Lo vamos a pegar acá, ahí está. Y vamos a analizar el ejercicio que está bajo el número 14 en nuestra guía de trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el ejercicio 14? Decidir si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas y escribir una justificación en ambos casos. Después lo que hay que hacer es escribir la negación. Creo que al que vos te hacías referencia es alguno de estos ítems. Si ustedes quieren, yo les doy 5 minutitos para que ustedes, vamos a hacer el ejercicio C. Quiero que ustedes me digan si es verdadero o falso. A ver el C no, a ver cuál podemos hacer. El B, vamos a hacer el B. Quiero que me digan si el B es verdadero o falso y que me escriban después la negación, ¿sí? Profe, Sí. ¿qué significaba la E invertida? Existe. Ah, bueno, gracias. ¿Cuál dijiste que teníamos que hacer? Les vamos a dar 5 minutitos. Voy a poner a correr el tiempo. Ahí está corriendo el tiempo. Los dejo a ustedes. Yo me borro un cachito, me voy a preparar un mate y sigo.